Yo solo sé que no sé nada, no sé nada. Ya estábamos al final de algo. Dices, es el título de tu tercer libro. Y decíamos, era una similitud, bueno, yo lo noté como una continuidad de La Ujú. distancia del presente, como la secuela, por decirlo así, utilizando elementos narrativos, ¿no? Eh, y me recordaba mucho esta frase, cuando lo estaba leyendo, me recordaba mucho la frase de Slavoj Žižek que decía que cuando vemos una luz al final del túnel, muy Ujú. probablemente podría ser un tren viniendo directamente hacia nosotros, ¿no? O sea, no puede, no De necesariamente acuerdo. es algo bueno, ¿no? Y Sí, sí, sí. eh, ¿tú cómo ves esta idea? ¿Cuáles son los posibles futuros que visualizas en este momento con la situación bueno, ya comentamos muy superficialmente, pero la situación en Chile, la situación aquí en México, que bueno, también este año cumplimos 10 años de un movimiento social que igual que en España con el 15M, de repente parecía como una revolución imparable, ¿no? Pero desde las redes, nosotros los que estábamos en las redes la veíamos así, pero fue Sí, como un suspiro ahí en el fondo, que tardó 10 años o bueno, un poquito menos, 6 años en llegar cristalizar al en poder, ¿no? algo. En cristalizar en algo. Y Sí, en sí. España, bueno, sucedió con el 15M y ahora pues la llegada de Unidas Podemos con la alianza del PSOE, ¿no? Ahora lo vemos también repetido en Chile, ¿no? Con la revolución de los pingüinos, que ahora estos pingüinitos ahora tenemos a un pingüinito como presidente de la República, es impresionante, suena muy optimista, pero justamente lo que te decía, ¿no? Hay que utilizar la referencia de Zizek, pareciera que esa luz al final del túnel podría ser, hay que ser un poquito pesimistas o un poquito realistas en ese sentido, como decías también tú, que no sea un tren que venga hacia nosotros, pero tú, utilizando así una referencia de Marvel, bueno, de cultura popular, ¿qué universos visualizas tras esta pandemia? Sí, sí, como el Doctor Extraño. Yo, mira, en primer lugar creo que hay que felicitar a Latinoamérica. Yo creo que si ahora hay un referente para la izquierda mundial, es allí. O yo es al Gracias. menos donde tengo más esperanzas y donde se aporta más luz y donde se ve algo, se ve que las cosas van mejor a pesar de los enormes problemas que tiene el continente, ¿no? Y los países que Claro, lo conforman, que son problemas de muchas décadas, especialmente agravados por la crisis o por la década negra neoliberal de los 90, por los gobiernos de esta última oleada de derechas, ¿no? ujú, Eh, Creo que las poblaciones, los pueblos de Latinoamérica están respondiendo y están demostrando una vitalidad y una agilidad a la hora de plantear nuevas ideas, nuevas herramientas, nuevas formas de enfrentarse al neoliberalismo, sin duda alguna envidiables, ¿no? gracias. Eh, y creo que hay que tener un ojo puesto ahí, ¿no? Y más que analizar, aprender. Eso es lo primero, ¿no? Desde Europa y desde otras partes. Porque yo Europa, por desgracia, la veo, bueno, pues la veo sumida en un contexto complicado. Vamos a ver, creo que la crisis de la pandemia, la crisis del coronavirus, sin duda alguna nos ha removido a escala mundial muchas cosas que teníamos individuales, colectivas, como sociedades, eso está claro, ¿no? Ha sido un acontecimiento, está siendo un acontecimiento de una magnitud enorme. Pero antes de esto, ya estábamos, el mundo ya estaba inmerso en varias crisis. Había sin duda alguna una crisis económica respecto a lo que comentábamos, a esta lucha de la economía productiva con la economía especulativa, por ir rápido. Había una crisis cultural de la que hemos estado hablando al principio, donde todos cada vez somos más competitivos y es más difícil encontrar una serie de asideros comunes. Había sin duda alguna crisis ecológica y había una crisis laboral en la que el trabajo había pasado de ser un elemento que proporcionaba certezas a ser un elemento con el que especular y destruir además casi la vida de la gente, ¿no? Eh, la crisis del coronavirus lo que hace es coger estos cuatro jinetes del apocalipsis y elevarlos aún más, ¿no? Que tomaran aún una importancia mayor. Pero, a su vez, también tiene oportunidades. Una de ellas es que yo creo que ha centrado las prioridades de la sociedad. Creo que, por ejemplo,
Ahora mismo hay elementos que hace unos pocos años no estaban tan presentes. Elementos me refiero de percepción del ciudadano en la vida pública, de qué es lo importante, de qué empieza a ser lo importante, que es precisamente esta crisis unida también a muchos años después de la gran recesión del 2008, la que al final está haciendo que de nuevo haya una cierta, bueno, un cierto cuestionamiento de algunas cosas que se nos habían contado. Creo que también tiene un peligro, que es que en tiempos de incertidumbre nos entra el miedo. Y con el miedo las sociedades, ¿cómo reaccionan? Buscan un asidero, buscan un techado ante la tormenta, un paraguas que le cobije, pero no preguntan generalmente quién sostiene ese paraguas y a quién se deja fuera, ¿no? Y ahí está la ultraderecha. La ultraderecha son una serie de opciones políticas, desde Bolsonaro, Trump, aquí en España Vox, en Francia, los dos partidos que hay en Italia, en el este de Europa no te quiero ni contarla, en Hungría o Polonia, la situación pinta muy oscura, ¿no? Y son, con todas las diferencias que pueda haber, incluso en la India, ¿no? Con todas las diferencias específicas que puedan tener, son movimientos, uno, que utilizan el populismo, que utilizan la mentira, que utilizan el conflicto social enfrentando al último contra el penúltimo, como ya hicieron en los años 30 del pasado siglo, pero que a su vez tienen una virtud en cuanto a su capacidad política, que es proporcionar una serie de lugares en los que refugiarse, aunque sean ficticios, aunque sean falsos, aunque sean hipócritas, aunque sean peligrosos. Pero de repente hay una serie de gente, de personas de esta sociedad que no necesariamente tienen por qué coincidir con gente de alto poder adquisitivo y de una posición ultraconservadora, que se ve representado en ese movimiento de ultraderecha populista. Les da de una u otra forma un enganche con el que otras opciones políticas no le habían dado, ¿no? Esto es muy peligroso y esto es muy preocupante, porque a mí no me preocupa que las clases altas del país al final apoyen movimientos de ultraderecha, ¿no? O que las clases medias sean su guardia pretoriana, ¿no? Cuando hablo de clases medias, hablo de clases medias altas, ¿no? Sí me preocupa que entre la clase trabajadora, pese a no ser mayoritario, sí empieza a haber sectores que empiecen a ver a la ultraderecha como una solución a sus problemas. Claro. Aunque sea mentira, aunque sus programas políticos sean ultraliberales, aunque al final sean partidos de orden y valgan para mantener las estructuras sociales y económicas en su sitio. Aunque eso todo sea cierto, hay gente que les ve como una alternativa, ¿no? Y creo que aquí también tenemos que tener en cuenta que venimos de 4 décadas especialmente complicadas para lo que es la percepción, decíamos antes, de la política como algo grupal, como algo de la sociedad, como algo común, que hay que realizar todos los días, que la labor de ciudadanía es algo que no solamente es un documento identificativo, sino que es algo que tú tienes que realizar constantemente junto a otros, ¿no? Eso creo que se perdió por un sistema político en el mal sentido, cada vez más representativo, casi como un cliente con su proveedor de servicios, ¿no? En el mejor de los casos, incluso la gente atenta a política reclama que la política y el Estado le dé cosas, ¿no? Como si fuera una relación entre una empresa y un cliente, y no es exactamente esto, ¿no? Y creo que esta forma de entender cómo funciona nuestra sociedad es una forma de entenderlo especialmente incorrecta, individualista y problemática, es también lo que sin duda alguna ha fomentado que estos partidos estén al alza. Ahora, creo que igual que pasó en los años 30 del pasado siglo, ¿no? Con todas las diferencias entre uno y otro, ¿no? En los 100 años que tenemos por medio, creo que hay también esperanzas y hay también formas no solamente ya no de contrarrestar la ultraderecha, sino de volver a darle un sentido a la democracia. Sí. El gran problema que tenemos es que tenemos una crisis de legitimidad de la democracia, que es la crisis de legitimidad de la democracia liberal, de un sistema económico capitalista que se ha emancipado tanto de su tarea original de reproducir riqueza, por supuesto explotando a grandes masas de personas, para pasar a ser un sistema que explota a grandes masas de personas, pero que además cada vez crea más una riqueza virtual y financiera. De tal forma que ciertos ascensores sociales y ciertas
digamos, progreso que había en la sociedad por la propia dinámica económica, están desapareciendo. Entonces no tiene sentido que haya países como Estados Unidos, que se supone que son la primera potencia mundial, que tengan a una parte de su población sumida en auténticos vertederos de pobreza y de desesperación, ¿no? Cuando eso ocurre es que algo falla. Y cuando algo falla, siempre están las opciones más peligrosas esperando a rentabilizarlo. ¿Cómo se soluciona eso? Dando sentido a la democracia. Y dando sentido a la democracia no es hablando de lo buena que es, de que hay que votar, de que hay que participar, todo eso está muy bien. La democracia cobra sentido cuando proporciona a las personas los mínimos estándares, unos estándares razonables de vida, de seguridad y de una cierta felicidad. Es decir, tener tiempo libre para poder hacer cosas, tener una casa, alimento, energía, no morirte de frío en invierno, de calor en verano, ¿no? Y luego, pues, una serie de trabajos que se puedan realizar en unos tiempos razonables, que no te ocupen todo el día y que te permitan, pues bueno, tener una vida que puedas desarrollar si tú quieres un proyecto familiar, lo que sea. Con eso, aunque parezca algo que probablemente las izquierdas más avanzadas lo vean como algo mezquino, lo vean como algo pequeño, es como se defiende la democracia. Y es Y como esa parte, empezamos, ¿no? Es como empezamos, porque podemos ahorita decir, pues sí, la verdad es que ¿quién no sería idóneo que todos los trabajadores tuvieran los medios de producción para poder crear ellos mismos la riqueza, ¿no? O sea, creo que eso queda súper claro, que es algo súper deseable, pero ahora incluso en esta economía especulativa de la que hablas, ¿cómo le hacemos? O sea, que como leí alguna vez por ahí un mal chiste, ¿no? Que el Bitcoin va a ser la nueva forma de que los trabajadores tengan una partecita de los medios de producción. Pues no, porque solamente es una parte especulativa, ¿no? Es un mal chiste pésimo entenderlo justamente de esa parte, o como lo maneja Walmart, o como lo manejan estas empresas de Rappi y este tipo de empresas que se encargan sí, de sí, sí. subcontratar de alguna manera a las personas, ¿no? Eres socio, pero no tienes ninguna injerencia ni en las decisiones políticas y mucho menos en las decisiones económicas de la empresa, ¿no? Entonces, pareciera como si se estuviera cumpliendo el sueño, pero en realidad es eso, una especie de pesadilla oscura que nos están queriendo vender. Y a veces basta con voltear a ver, como dices, la parte material. O sea, la gran mayoría de los jóvenes mexicanos, y supongo que en España sucede igual, no tenemos posibilidades de acceder a una vivienda, que es algo súper elemental, ¿no? Hay comunidades enteras que no tienen acceso al agua, aún a pesar de que al lado hay una empresa que explota cualquier tipo de producto basándose en el agua. Tenemos, digo, como este podrá haber millones de ejemplos, ¿no? Que nos muestran justamente cómo los aspectos sociales, los aspectos mínimos vitales que podría tener una persona, se han visto vulnerados hasta en ese sentido. Y me encanta por último esta frase que también la leí en el libro de la Mm. lucha del último contra el penúltimo, ¿no? Que de repente ponen al último contra el penúltimo. Y creo que es un muy buen ejemplo de cómo funciona la lucha, estas batallas culturales desde la idea de competir con la diversidad, ¿no? Desde la premisa de competir con la diversidad y la idea que decías de los privilegios, porque por supuesto se nos olvida que además de racializadas, las personas también viven en pobreza, muchas veces por su color de piel, por ejemplo, en este país, muy evidentemente, pero además de discriminados en los homosexuales, muchos de ellos viven otras condiciones también materiales adversas. No es lo mismo, incluso en México, un homosexual que trabaja en una gran empresa que un homosexual que baila los fines de semana en el barrio, que sale a las bailantas en el barrio. Es más probable que ese homosexual que está en el barrio lo maten que al chico que trabaja en esta Bueno, empresa, en pues, esta gran empresa, ¿no? Entonces, hay esas transversalidades y creo que, digamos, como mi conclusión podría ser esa. Hay que empezar a ver más allá de solamente nuestro cascarón en el que nos han encerrado, ¿no? ¿Cuál sería tu conclusión de toda esta charla? me parece un resumen estupendo. Coincido plenamente con todo lo que has dicho. A lo que añadiría que creo que
es que si de una u otra forma lo neoliberal nos ha llevado a unos tiempos premodernos, ¿de acuerdo? Nos ha pasado de una posmodernidad exagerada a lo premoderno en el sentido de que muchas de las cuestiones que se habían logrado a lo largo del siglo XX se han ido perdiendo y ahora estamos en un extraño siglo donde se mezcla todo, ¿no? Se mezcla la vuelta a la rapiña del siglo XIX, se mezcla casi la especulación financiera del siglo XVI, se mezclan muchas cosas, ¿no? Estamos en un momento que vuelve a ser premoderno en muchos sentidos de los avances que se habían obtenido. Creo que la lucha por estos mínimos, creo que la vehiculación de la política, de la democracia como algo útil en la vida de las personas, es decir, oye, mira, si esto lo llevamos de esta manera, tenemos que conseguir unas sociedades igualitarias para todos. Creo que en ese proceso es donde se consiguen otra vez cosas y donde precisamente las expectativas empiezan a crecer y empiezan a subir. Yo es que personalmente me cuesta entender que en muchas de las situaciones que tú has descrito, o que yo de una u otra forma se empiezan a dar cada vez más en Europa, sobre todo en lo relacionado a la vivienda, donde es cada vez más difícil que ya no solamente los jóvenes, sino que los trabajadores que van quedando fuera del mercado de trabajo ya con una cierta edad puedan luego rehacer su vida encontrando una casa para ellos solos, no es complicado ese tipo de cuestiones, puedan, digamos, centrarse en esas, digamos, programas políticos muchas veces que les resultan abstractos, ¿no? Y que, bueno, que es difícil de acceder a ellos, ¿no? Creo que por aquí es por donde deberían ir las cosas, ¿no? Pero creo sobre todo que más que las discusiones que se tengan, de los libros que se escriban y todo esto que está sin duda alguna muy bien, el debate público, creo que al final la propia fuerza de los acontecimientos va a acabar centrando otra vez la política a las cuestiones más fundamentales, ¿no? Porque cuando, digamos, viene una gran tempestad y ahora estamos dentro de una, de repente todo aquello que es esencial toma una relevancia, toma un brillo especialmente potente, ¿no? Yo creo que ese podría ser uno de el resumen con el que acabar esta charla, esta conversación. Pues que los acontecimientos nos alcancen y pues habrá que prepararnos sin saber qué va a pasar, pero algo que decías de lo de Latinoamérica, que te quería responder, que por qué siempre tenemos soluciones alternativas para todo. En América Latina, en México particularmente, pero en América Latina tendemos mucho a hacer algo que llamamos el bomberazo. O sea, todo es para ayer. Entonces buscamos resolver, siempre estamos como queriendo parchar cosas, resolviendo algo en inmediateces, ¿no? Entonces es como el estereotipo de lo que pasa aquí en América Latina. Entonces, aplicado a la política de alguna manera, creo que nos está saliendo de esa forma crear perspectivas políticas súper diferentes, rarísimas, como Pedro Castillo, Lucho en Bolivia, obviamente Alberto en Argentina, que tú los veías en esta conferencia, no recuerdo el nombre de la agrupación, pero todos los países latinoamericanos ahí juntos, los veías y decías, esto es súper rarísimo, y la que viene va a ser todavía más rara, porque se suma Castillo, se suma Boric, y los vas a ver ahí. Digamos Brasil a final de año, ¿no? Y vamos Brasil. Se va a sumar Lula. Entonces va a ser súper rarísima esa conferencia o esa reunión, porque pues las izquierdas en América Latina, por lo menos las institucionales, tienen muchas aristas, y la parte de abajo de la sociedad, pues estamos bastante movidos. Entonces eso quizá nos va a llevar a que algo cambie, ojalá que sí, y que los acontecimientos nos alcancen. Mi querido Daniel Bernabé, muchas gracias Un saludo. por esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. Yo solo sé que no sé nada. No sé nada.